mesa de esta cuarta y última jornada del 28 Congreso de la MIT. Vamos a iniciar la mesa que se llama Investigaciones en Curso, Pedagogías y Responsabilidad Social. Empezamos con Juan Claudio Retes Campesino, que es investigador titular del CIDRU, es doctor en letras por la Universidad Nacional Autónoma de México y autor de varias obras que pueden consultarse en la página del CIDRU. Su ponencia se titula El drama sin audiencia o el sistema del comodín, avatares de la pedagogía teatral en Iberoamérica. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí, gracias al Congreso y a la asociación por invitarme. Y pues bueno, daremos inicio a esto. Como nos decía Jovita, se llama el trabajo El drama sin audiencia o el sistema del comodín, avatares de la pedagogía teatral en Iberoamérica. Me queda claro que cuando en el ocaso del siglo XX acuñó el concepto drama sin audiencia para referirse a una línea de trabajo escolar que emplea el drama como herramienta educativa en el aula, el británico Gavin Bolton poco reparó en las verdaderas implicaciones epistemológicas de semejante definición. Y no porque careciera de certeza, que ya en su mentora Dorothy Hitchcock se halla un exitoso método denominado manto de experticia, que omite por completo la presencia y por lo mismo la función del público teatral. Exitoso, claro, en el sentido de que resulta muy apto para la adquisición y el desarrollo de competencias sociales. Los niños y niñas aprenden a trabajar en equipo para resolver desafíos, se familiarizan con las estructuras jerárquicas y ponen en juego el cruce de valores en el inofensivo marco de un simulador. No poca cosa, pero tampoco suficiente en los términos no ya del teatro, sino de la teatralidad misma, en tanto que género de representación. Nadie con dos dedos de frente osaría poner en entredicho las funciones sociales del drama, siendo que la misma fuente del drama se sitúa en la interacción de unas personas con otras. Pero la teatralidad no termina ahí. Ahí comienza más bien, porque aún está llamada a desempeñar una función política en el sentido más llano del término. Debe hacerse pública, vaya. De ahí que el espacio que le corresponde sea el de la escena, donde el desempeño, la performance, se sujeta irremediablemente a la sanción de los espectadores. Y lo hace, ojo, en dos sentidos. El de la presentación, donde al margen de su carácter profesional o bien amateur, no se evalúa la calidad actoral, y el de la representación, cuando se califica la calidad de los personajes. Quiero decir que separar el drama de su contraparte escénica conlleva el riesgo de privatizar la experiencia teatral y con ella el acontecimiento que le da sentido. Poco me sorprende viniendo de un contexto como el anglosajón, con su ética protestante y su espíritu capitalista, y menos aún cuando el modelo educativo que lo acoge es el de las competencias, el cual se las ha visto tan negras con el tema de la evaluación que para no comprometerse de más ha llegado a desarrollar instrumentos de autoevaluación. De ese modo nadie se entera, ¿cierto? Las susceptibilidades quedan a resguardo. Me sorprende, sin embargo, que Iberoamérica haya adoptado el llamado process drama sin percatarse de ese déficit, en especial tratándose de un territorio postcolonial en el que la vida privada siempre ha estado bajo el escrutinio público. Así han hecho los españoles Fernando Motos y Francisco Tejedo, y la chilena Verónica García Huidobro, aquellos con su concepto de dramatización, acuñado en equipo y más tarde desarrollado por vías propias, y esta con sus sesiones de expresión dramática. Probablemente, en ambos casos, las herramientas teatrales más difundidas y aceptadas en las escuelas de habla hispana. No cabe duda de que se trata de instrumentos valiosísimos a la hora de trabajar en el salón de clases, al margen de que resultan altamente propicios para ocuparse de las materias escolares, todas ellas, fomentan la participación, el orden, la inventiva y la autoestima,
por mencionar solamente unas cuantas de las virtudes que el propio Bolton ha esgrimido en su muy loable propósito de incorporar el drama a los currículos escolares. Más todavía, los pequeños se divierten mientras aprenden, de manera que, ya lo sabía Platón, y con él Erasmo, Vives, Rousseau, de Crowley y un largo, etcétera, aprenden más, puesto que lo hacen en acción, de donde el famoso y manido concepto escuela activa, de Dewey, Chaparede, Ferrier y compañía. Ahora que, si los procesos de dominación diluyen, no podría ser de otro modo, la vida privada en el solvente de la vigilancia pública, consecuentemente los procesos de emancipación no pueden darse si no es en la misma esfera pública. De ahí el insoslayable carácter político de la educación que transista de la escuela del trabajo de Kerstensteiner a la del sentido común de Freinet, y que en nuestro continente habría de resultar fundamental para las ulteriores pedagogías de un Almendros, de un Redondo y de un Freire. Bien se la considere un semillero de futuros ciudadanos o una réplica perfeccionada de la vida pública, la escuela progresista asume, en cualquier caso, el compromiso de integrar a la comunidad y a las instituciones que la representan. Este espíritu atraviesa, por cierto, el trabajo del brasileño Augusto Boal desde sus inicios, a mediados de los años 50 del siglo pasado, en el Teatro de Arena, al que se incorpora casi al mismo tiempo que los integrantes del Teatro Paulista de Estudiantes, pero más aún su participación en el programa de teatro popular llevado a efecto en el marco de las campañas de alfabetización del Perú de los años 70. Desde luego que originalmente el teatro del oprimido no fue diseñado para los más pequeños, lo que sin embargo no quita que el carácter auténticamente pedagógico de su principal instrumento, el sistema del comodín, se preste como ninguno para trabajar con grupos e individuos de todas las edades, donde los niños y niñas no solamente no marcan la regla, sino que se adhieren a ella con una mayor naturalidad debido precisamente a la naturaleza del instrumento. ¿Y cuál es esa naturaleza? Pues justamente la participación del público en la representación, su integración a ella por conducto de una instancia mediadora, el comodín, en un marco de convenciones bien definido: teatro periodístico, teatro invisible, teatro mito, teatro juicio. No es, por otra parte, un secreto que la fuente pedagógica del proyecto de Boal se halla en el propio Freire, cuyas propuestas se sustentan más que nada en el trabajo con escolares, como tampoco que estas últimas aspiran al cobro de conciencia que le permite al individuo integrarse a su comunidad, al cobro de conciencia política, pues. No obstante, al igual que con todo lo que ocurre en el seno de la teatralidad, más que una relación armónica entre la función social y su contraparte política, se manifiesta una suerte de choque, toda vez que indefectiblemente la acción política amenaza el orden social. Lo que dicho llanamente se debe a que el carácter económico de la primera está dispuesto a arrasar con el sustento moral de la segunda. ¿De qué otro modo se comprende, sino que hasta bien entrado el siglo XX, y ojo, en una cultura profundamente influida por las enseñanzas del bardo de Avon, las autoridades educativas del Reino Unido hayan limitado las prácticas teatrales en las escuelas a las clases de oratoria, llegando incluso a la tentativa de prohibir expresamente un método escolar como el de Henry Caldwell Cook. Cierto, ni Harriet Finlay Johnson ni Caldwell Cook, en quienes cabe situar los inicios de la pedagogía teatral tal como la conocemos en la actualidad, hacen hincapié en las funciones del público que atestigua el hecho teatral, pero es precisamente porque sus sendos métodos se basan en la representación de obras de teatro, al grado de que el segundo llegó a construir con sus estudiantes un corral de comedias en la escuela, que el Buró de Educación decidió enterrarlos. De otro modo, insisto, poco se comprende que ya en Peter Slade el concepto de drama se desligue de lo teatral para concentrarse únicamente en sus aspectos lúdicos, lo que asimismo ha de decirse de Hitchcock, del propio Bolton y de sus epígonos en Iberoamérica. Ocurre que el juego de roles constituye, vuelvo a insistir, un asunto sociológico,
cuando que el teatro comunitario y la escuela, antes que cualquier otra cosa, es una comunidad, toca a la politología. De otro modo, en tanto que acción política, todo acontecimiento auténticamente teatral acarrea su grado de peligro. El mismo Boal lo sufrió en carne propia, viéndose obligado a exiliarse en el viejo continente, donde desde luego su método viró hacia lo terapéutico en detrimento de lo político, de lo genuinamente comunitario. Pese a ello, su sistema participativo ha sido empleado con éxito por compañías de teatro aplicado para atender problemáticas específicas en comunidades escolares de unas latitudes y otras. Si bien, como demuestra la evidencia recabada por Waters y sus colaboradores, las iniciativas en este sentido desafortunadamente no han cubierto de manera satisfactoria los territorios de nuestro continente. Más todavía, los pedagogos teatrales más provenientes de Iberoamérica, inclusive aquellos que, así Carlos Herranz, Alfredo Mantovani y Débora Ostrowski, han defendido la teatralidad ante la proliferación del drama en el aula, han olvidado, si no por completo, sí en lo fundamental, las aportaciones del brasileño, perdiendo de vista que hasta en el espectador más emancipado, y sobre todo en ese, pervive el niño, la niña a la que ansiosa le anda por participar en la representación que acontece ante su vista. La clave de todo esto se halla justamente en la representación, porque en última instancia a ella se reduce todo lo que tiene que ver con la política. De más está explicar en qué sentido la política es y será siempre representativa, ya que, sobra la aclaración, toda acción política la emprenden unos en representación de otros. Me interesa aquí subrayar que la representación y sus funciones cognitivas desempeñan un papel fundamental en el proceso que conduce a la toma de conciencia del sujeto. No se equivocan, por cierto, los evolucionistas cuando atribuyen a la fase mimética de la representación la clave del desarrollo de la conciencia de sí, misma que, así en lo que toca a lo ontogenético como a lo epigenético, el sujeto construye en el marco de sus relaciones con los demás. A diferencia de la primera conciencia del objeto, cuyos estímulos provienen del mundo exterior, el sujeto se refleja en el mundo que lo rodea, en especial en sus semejantes, para extraer de sí una segunda clase de conciencia que al tiempo que lo provee de identidad, le permite integrarse a la comunidad a la que pertenece. Ahí donde en un primer momento el objeto se le presenta, al momento siguiente el sujeto se representa, y más aún representa. Mientras que de un lado el movimiento transita con cierta sutileza de lo poético a lo mimético, cuando el palo de escoba no se parece ya a un caballo y el mantel deja sin más de ser una capa, del otro se atestigua el tránsito de lo social a lo político, un movimiento altamente problemático desde que apunta a la construcción de las cívitas. Aquí es donde literalmente entra en juego la teatralidad, toda ella, y no como algunos pretenden, en partes, ya que si en el marco de lo cívico su desempeño no es sancionado por sus semejantes, el sujeto tiene pocas probabilidades de cobrar conciencia de sí mismo y menos aún de formarse como ciudadano. Hace tiempo que nuestras escuelas han ido desembarazándose de esta cuestión. No se las puede culpar, se las ha sojuzgado como a ninguna otra institución. Urge, sin embargo, hallar un modo no autoritario de revertir el déficit, uno en el que el teatro, estoy seguro, será de gran ayuda, en especial en un continente que, como el nuestro, y por la misma juventud de su horizonte cívico, de su ethos, se encuentra aún en el proceso de construir sus ciudadanías. Gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, ahora quiero dar la bienvenida a nuestros dos siguientes ponentes, quienes nos pondrán al tanto del estado del teatro en Honduras. Presento a Damario López Reyes, máster en estudios avanzados de teatro por la Universidad Internacional de la Rioja UNIR en España. Se desempeña como director artístico y dramaturgo del proyecto teatral Futuro, organización dedicada a la actividad teatral formativa y creadora de espectáculos. Es autor del libro de teatro 5 obras para poner en escena.
Su participación se llama La rentabilidad del teatro en la ciudad de San Pedro Sula y análisis exploratorio de las artes escénicas durante la pandemia por COVID. Gracias, Damario. Pues gracias a ustedes por la invitación, por permitirme contarles de esta experiencia que se realizó una investigación en San Pedro Sula. Quiero contarles pues que San Pedro Sula es una ciudad bastante pequeña en comparación al país. Me inquietaron dos cosas, luego que les vaya contando sobre, primero la experiencia de acotar en una década, del 2007 al 2017, luego se viene la pandemia, pasando por un golpe de Estado, que nos pues obliga, creo, a buscar respuestas a algunas inquietudes que tenía yo referente a San Pedro Sula en cuanto al teatro. Pues San Pedro Sula es una pequeña ciudad fundada allá en 1536, que está ubicada al norte del país, no somos ciudad capital, y según el instituto, no se está proyectando, perdón. Dale sí, adelante la flecha, ahí está. Gracias. Les decía que está ubicada en el norte de Honduras y según el INE, su población es de 777.877 habitantes aproximadamente. Sabemos que hay un tránsito que podría llegar quizás al millón, según otras fuentes. En el campo de la cultura, contamos con 3 museos, 8 salas de teatro, 2 estadios de fútbol y más de 15 centros de formación, que incluye la danza, la música, las artes plásticas y la actuación. Es que cambia aquí, pero no me cambia acá. No la veo aquí en la pantalla. Bien, pues para esta investigación tomé como un marco referencial a Paul Tolila. En su libro nos habla de economía y cultura. En él pues expresamente, permítame, quiero ver si puedo ampliar por acá. No se ve en la pantalla, ¿verdad? Con Paul, de las cosas que a mí me llamaron poderosamente la atención fue que en su libro de economía y cultura, la cultura es considerada un bien no exclusivo, cómo se puede comercializar y esas necesidades básicas que se tienen. También en el libro de Marisa de León, en espectáculos escénicos, producción y difusión, el tema de la financiación y la gestión de los públicos. Y en el libro de Mario Hernán Mejía, Industrias Culturales en Honduras, pues encontrar esa importancia que tienen las políticas públicas muy carentes en el país, los indicadores económicos y esta creciente industria cultural. Sigue Damario y ahorita le vamos pasando. Bueno, veremos qué pasa por acá. En el marco metodológico, la investigación es cuantitativa expositiva y como muestra se tomaron a los directores y administradores de salas de teatro. Las variables fueron el teatro, la economía, el emprendimiento y se aplicó como instrumento un cuestionario. Luego, después del diseño, la aplicación y el tratamiento de los datos, pues llegamos a una interpretación, que son algunos de los resultados que hoy quiero compartir con ustedes. Y permítame. Bueno, continuaré con... ¿Sí? Ahí está ya. Sí, ya tenemos. Bueno, quiero ver si
si logro ver aquí la pantalla. ¿Sí? Ah, muy bien. De los factores que tomé en consideración fueron los costos de sala, la afluencia de público y la promoción. No obstante, y quiero acotar algo importante para darle una lectura múltiple a este gráfico, es que sufrimos un golpe de Estado en el 2009. Así que podríamos decir que el teatro iba en un crecimiento y luego pues fuimos detenidos por este golpe, y por ahí viene también el gráfico cuando las salas de teatro estaban teniendo un costo de un 35%, se llegaron a un 100%. O sea, en una década creció tanto que ya verán que se vuelve casi imposible el sostenimiento del teatro. La afluencia de público sí estaba considerando un público estudiantil y un público general, pero durante el golpe de Estado se bajó a un 67%, o sea que ya la población era muy poca para poder pagar las rentas. En cuanto a la promoción que se estaba manejando en redes sociales y en el boca a boca, se tuvo que casi duplicar ya en invertir en los medios en un 67%, lo cual también eran costos que no estaban considerados al inicio, y eso nos pone en aprietos, diría yo. No sé si ahí se ve la siguiente imagen. Bueno, seguiremos entonces. Sí, algo pasa con... Durante el golpe de Estado, pues estas son algunas de las consecuencias que tuvimos, que incidieron en la economía del teatro, que venía en un crecimiento. Una de ellas fue pues que al cerrar los centros educativos, el público tampoco estaba llegando, y las ayudas internacionales también desaparecieron. Sumémosle a esto los actos de violencia, las represiones, muchos actores y actrices que tenían temas de carácter político también tuvieron que salir del país, y esto pues nos puso en una condición diferente. No obstante, las cosas no son totalmente negativas, siempre hay algo que tenemos que rescatar, y es que antes del golpe y post habían algunos factores que favorecían la economía en cuanto al teatro, y es que algunos espacios culturales estaban dando tarifas especiales para los trabajadores del teatro, que algunos empresarios estaban patrocinando eventos y retomaron la idea de patrocinar, algunos de forma directa y otros como anunciantes en los programas de mano, y que se continuó con la preventa, que también logró alcanzar el 100%. Esto nos dio como resultado pues que en esa década, aún con esa situación política, el teatro logró tener una rentabilidad de un 3.33% en promedio anual, lo que coloca a San Pedro Sula, en este caso, con una primera investigación que alrededor de 60 años no se había realizado, y desconozco si en el país hay una investigación sobre teatro y economía, coloca al teatro como potencial en los emprendimientos culturales. Sin embargo, pues se viene la pandemia, y entonces vuelve la inquietud. ¿Qué hacemos ante esta situación? Y es aquí donde hacemos un análisis exploratorio, solo que aquí abordamos un poquito más. Nos fuimos a los centros de formación artística, incluimos el ballet como artes escénicas, y tomamos en consideración las salas de teatro, nuevamente, ver cómo estaban los centros de formación y las compañías teatrales, qué impacto negativo tenía el COVID después de la experiencia que habíamos tenido durante el golpe de Estado. Pues habían expectativas, les contaré, habían muchas expectativas. En el 2020, ya para marzo nos habían cerrado, ya no podíamos tener ningún tipo de actividad, y la economía, pues como una expectativa,
para hablar un poquito de cifras, digamos que en tanto a la formación, a los centros de formación, había un indicador de $146,000, que para moneda nacional, para Honduras, estamos hablando casi de 3,5 millones de lempiras, pero siempre habían gastos fijos, ¿verdad? Las salas de teatro, pues no rentaban, se cerraron, y las compañías de teatro pues ya no podían pagar a sus actores. Ya sabemos todo el andamiaje que tiene, que significa las representaciones teatrales. Pero para ir cerrando también ya, en general la expectativa de ingreso que se tenía en las artes escénicas, hablando de estos tres elementos, ¿verdad?, que son las salas, las compañías y los centros de formación, estamos hablando que iba alrededor de unos 23 millones de lempiras. Estamos hablando de unos $948,000, que para una economía incipiente en el teatro es de un significado muy grande. Esto reafirma que el teatro en San Pedro Sula tiene un gran potencial para crecer como industria cultural, que necesitamos de políticas públicas que resuelvan de alguna manera lo que se vio reflejado durante el COVID, porque los gastos fijos se mantuvieron, los permisos de operación, el mantenimiento de la sala y en algunos casos el pago de algún personal de las salas de teatro. Para mí, pues, muy agradecido por el tiempo. Bueno, vamos a presentar ahora a Marcela Carolina Nolasco Salguero, que es maestra en Humanidades y Procesos Educativos y licenciada en Arte con especialidad en Teatro. Ella es maestra de actuación, tiene experiencia en pedagogía teatral, títeres y máscaras, y pertenece a la organización no gubernamental Proyecto Teatral Futuro de Honduras. Adelante, Maricela, gracias. Muchas gracias, muy buenas tardes, un gusto poder estar aquí. Gracias a la MIT por la invitación. Para nosotros, pues desde Honduras, San Pedro Sula, es de verdad un orgullo el poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia y de lo que nosotros hemos venido haciendo a nivel teatral y en mi caso de educación teatral. Vamos a ver si no me traiciona el proyector ahorita. Yo hice una investigación del teatro, cómo influye para el desarrollo de las habilidades sociales y emocionales en la escuela. Esta teniendo una incidencia directamente en lo que fue primaria. ¿No? ¿Quizás si cierras las otras presentaciones? No, solo está la mía, supuestamente. Ahí está. Ok. Ante una mirada así general de una problemática desde los puntos de vista o teniendo como sujetos de la acción el docente, ¿verdad? Donde pues en algunos momentos se desconocía cómo impartir la clase de teatro dentro de la escuela, que a pesar de que se mencione en el currículo nacional cómo lo imparto yo, docente, que no tengo las competencias desarrolladas para, o si bien es cierto, mejor le dedico tiempo a las otras áreas y pues el teatro lo dejamos como una actividad extra si nos queda el tiempo. También la falta de interés al desconocer el teatro con todas sus potencialidades dentro de la escuela, ¿verdad? El docente pues simplemente lo omite. También hay una cuestión a considerar como son las políticas públicas. Estas mismas en temas de arte, pues sabemos todas las carencias o todas las luchas que se han tenido para que las artes estén presentes más allá de un acto decorativo dentro de las escuelas. También las instituciones educativas, pues está entre esa balanza, ¿no? De poder cumplir lo que dicen las evaluaciones al final, el rendimiento académico, y el capacitar al docente mejor en áreas tecnológicas posiblemente nos rinda mejor que las áreas humanísticas. Y hacer una mirada pues al currículo nacional, ¿verdad? En este caso pues yo analicé tanto el de México como el de Honduras. Dentro del estado del arte consideré 40 investigaciones
que hablan sobre esa potencialidad del teatro, ¿verdad? A nivel también de pedagogía teatral, otras aristas a considerar, las políticas públicas, el teatro como un recurso terapéutico y la relación que se establece con otras ciencias también. Dentro del marco teórico, pues está la educación teatral, donde tomo los estudios tanto de Vygotsky en cuanto al desarrollo emocional, el desarrollo que comenzamos nosotros individuo hacia adentro y luego con nuestros semejantes, ¿no? Convivimos cada uno con diferentes personas, sea familia, nuestros compañeros de aula, en el barrio, en la colonia, etcétera. También Manuel Vieites, un español que a través de múltiples estudios habla sobre una pedagogía teatral, una educación teatral, que también la podemos ver desde la educación teatral en el teatro, que sería la que desarrolla el actor o la actriz en su proceso formativo, para el teatro, que sería el proceso que se lleva con los docentes, y por el teatro, pues el teatro dentro del salón de clase, en el aula, en la escuela. Entre otros autores que retomo para poder hablar sobre la educación y la comunicación, también sobre el sujeto y la subjetividad, y Ian Fisher, que nos plantea la necesidad del arte como tal para nosotros como individuos, ya que el arte es social. En este caso mi investigación fue mixta, pero les voy a hablar únicamente de lo que fue la parte cualitativa, el resultado que se hizo. Fue una investigación referencial, interpretativo y crítico, tuvo un alcance descriptivo y exploratorio, y pues desarrollé lo que fue una intervención, ¿verdad? Donde el proceso que se llevó fue un diagnóstico, planeación, ejecución y evaluación. Estuve en un colegio en la ciudad de Zacatecas, trabajé con niños de 5º grado de primaria. Asimismo también desarrollé una entrevista semiestructurada con docentes, donde se analizó a través del programa Atlas T, y tuve una observación participante en el lugar, tanto con docentes como niños, y esto lo registré a través de un diario de campo. Y pues bueno, del proceso de intervención es el del que me gustaría más compartirles, ¿verdad? En lo particular, cuando llego a este centro educativo, pues el asunto fue que me dan el grado con mayor problema de disciplina, el grupo que le cuesta más interactuar entre niños y niñas, no hay una relación entre niños y niñas, o sea, está tan separadas las relaciones. También se ve algunos problemas entre ciertas conductas o problemas de aprendizaje diagnosticados también ya algunos niños. Y pues todos los maestros, ¿no? ¿Qué hacemos con estos niños? ¿Cómo lo logramos? Pues desarrollé una intervención donde los niños llevaban la clase de teatro conmigo 2 veces por semana durante el periodo de julio, agosto a diciembre, y pues desarrollamos llevamos varias temáticas. Un primer momento hicimos un trabajo de expresión corporal, donde reafirmamos el trabajo en equipo, la activación de la imaginación, la creatividad, el cómo concreto una idea y la puedo expresar, sea un trabajo con varios de mis compañeros, una interacción también donde ya el niño no está solamente con los niños y las niñas con las niñas, sino que hay una unión, hay un trabajo también colaborativo, cooperativo. También trabajamos lo que fue la voz y la respiración, para también en búsqueda de un momento de relajación, un momento de encontrar cómo me siento el día de hoy particularmente. También trabajamos lo que es la comprensión lectora, la memorización, algunos problemas pues también, ¿no?, de escucha, cómo proceso lo que el otro me está diciendo a través de sus diálogos. Y ya el proceso de montaje, donde comenzamos ya ahora me sé mi texto, cómo lo digo, cómo suena, cómo veo al otro y mantengo un contacto visual con él. Y en la caracterización de personajes fue un proceso muy divertido, porque los niños pues partieron de lo que tenían en casa, lo hacíamos en el aula. No hubo ayuda de mamá o papá, ellos construyeron, y creo que eso también fue una manera de reafirmar que yo puedo hacer las cosas, que a mí también me gusta, que descubro que hay nuevas cosas que puedo potenciar en mí. Y pues todo fue
a raíz de lo que ellos tenían en casa, igual su maquillaje, sus accesorios, para la puesta en escena. Desarrollamos 2 presentaciones, donde los niños más indisciplinados, los niños que no interactuaban, se presentaron frente a toda la comunidad estudiantil, primaria y secundaria, y también ante la comunidad de padres de familia, docentes, y pues el cambio fue significativo también. Dentro de esos resultados les puedo comentar la interacción del grupo, la integración como tal, mejoraron sus calificaciones, hubo una mejora también en su conducta. Los maestros que le daban las otras clases me preguntaban, ¿qué hizo? Denos la receta. Pues el teatro, les digo, esa es la gran receta que necesitamos tener en la escuela. Y por tanto, podemos decir que el teatro aporta a la educación primaria, en este caso, no solamente estimular la creatividad, la imaginación, el trabajar con el otro, el tener una comprensión lectora, sino que también nos da un sentido de pertenencia. Pertenezco a, soy parte de, interactúo con el otro, soy tolerante, entiendo que mi semejante va a pensar diferente a mí o en esto coincidimos como pensamiento. Y asimismo, estamos hablando de tener seres más sensibles, una forma de podernos expresar. Esta pandemia, el encerrarnos de un día para otro también, ¿verdad? Nos ha tenido como en ese momento de cómo canalizo todo lo que me pasó en casa y regresar ahora a la escuela cuando 2 años tengo de no ver ya a mis amigos y ya no regreso con los mismos. ¿Cómo regreso a esa nueva normalidad? Creo que también la presencia de las artes y el teatro ahora más que nunca son fundamentales en la escuela. Y pues tener personas, ¿no?, o seres más adelante adultos que puedan apreciar el teatro como un arte, que consuman el arte local también. Muchísimas gracias, un gusto poder estar con ustedes. Tenemos poco tiempo, apenas para 1 o 2 preguntas. ¿Alguien de la sala quiere hacer algún comentario o una pregunta? Bueno, si me permiten. Bueno, primero felicitarlos, ¿no? Qué bueno, y mira que se conjugan, ¿no?, estos 2 trabajos sobre la pedagogía, la educación. Pero me interesaría, compañero, ¿tu nombre es? Damario Reyes. Damario. Porque entonces, bueno, sí, hablaste del golpe de Estado, pero lo importante es lo que está pasando ahora, pues, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tenemos ahora con un gobierno, pues, que plantea, y además, en esa misma línea, ¿no?, que seguía el expresidente Zelaya, ¿no?, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se plantea ahora, ¿no?, esa posibilidad de que realmente, pues, las artes, la cultura sirvan, ¿no?, justamente para fomentar esos procesos de democratización y de fortalecimiento de la sociedad ahí en Honduras? No sé si nos quisieras compartir algo, ¿no? Desde el gobierno se están diseñando todas las estrategias para poder llevar a cabo esto. Si bien es cierto, había que apuntar estos 2 golpes, un golpe social y un golpe de salud, porque es importante, y acotado en una década del 2007 al 2017, pues estamos ahorita en el nuevo gobierno, un gobierno que promete un trabajo en colectividad sobre todo, y en búsqueda de los recursos, no solo recursos económicos, sino que parte del hecho de que su servidor esté aquí, parte de los esfuerzos que el gobierno está haciendo para poder crear los lazos que ayuden a fortalecer las artes en general, particularmente el teatro, ¿verdad? Así que desde el gobierno sí se están diseñando todas las estrategias. Tomemos en consideración que la Secretaría de Cultura recién se ha instaurado, porque antes era una dirección de cultura. Así que el próximo año sí vamos a contar con los recursos económicos para llevar con más fuerza este proyecto nacional. Gracias. Rocío, sí. Bueno, quisiera agradecerles y decirles bienvenidos, compañeros de Honduras, y luego preguntarles justamente qué destino tiene estas investigaciones que ustedes han realizado en el contexto de Honduras, porque creo que sería importante preguntarnos, ya que estamos en una asociación mexicana de investigación teatral, que nos preguntáramos en ese sentido
por la situación de la investigación teatral en Honduras. Gracias. Bueno, en mi caso, sí entendemos y estamos conscientes que ahorita pues está la transición, ¿no?, de un nuevo gobierno, tomó posesión en enero de este año. Entendemos todas estas cuestiones, pero también entendemos que no vamos a estar esperando, ¿no?, a que pase algo. Desde la institución donde yo pertenezco, estamos pues siempre a la vanguardia de buscar espacios como este para contar lo que se está haciendo, para comentar, preguntar qué más podemos hacer, para poder intercambiar impresiones de lo que se podría, ¿verdad?, estar haciendo y seguir avanzando. Independientemente de, sabemos que no lo podemos hacer solos, pero es fundamental para esta reconstrucción del tejido social el continuar, el hacer, el estar presente en todos los espacios que sea posible para que el teatro en este caso pues esté presente y se siga desarrollando. Estar aquí significa para nosotros como gobierno también una oportunidad, una vitrina, que los demás vean que es posible y que organizaciones como la Universidad Autónoma de Honduras, que ya tiene una revista, siga promoviendo la publicación de las investigaciones que se están haciendo y las nuevas personas que se están formando vean una oportunidad de que sus escritos vayan más allá de conversar con los amigos, de la cafetería. Eso para nosotros es importante y se está promoviendo tanto desde lo público como desde lo privado. Gracias. A propósito de lo que están ustedes diciendo, hay un comentario por Zoom de Susana Báez. Dice: felicidades a la mesa. Afrontar la complejidad política, social y educativa a través del teatro en Honduras. En Ciudad Juárez ha llegado un éxodo de ciudadanos, ciudadanas hondureños cargados de miedo por la violencia social en sus lugares de origen y de esperanzas. Este es el comentario y parece ser que hay una de Facebook, permítanme. Bueno, ya se me perdió. A ver, espérenme tantito, es que está. Ok. De Facebook, Zaida Godoy pregunta, Marisela comenta: Marisela, qué experiencia tan increíble, dados los resultados. ¿Hay algunos apoyos con los que puedan contar para los próximos cursos? ¿Hay posibilidad de que esos alumnos puedan ponerse en contacto? Bueno, la intervención obviamente pues tenía un periodo, ¿no?, que tenía que completar. Sí nos encantaría, nosotros estamos abiertos sea a replicar o a hacer un segundo momento. Insisto, creo que es importante buscar los espacios, buscar las alianzas, buscar, ¿verdad?, quienes estamos trabajando en esta misma frecuencia de educación, teatro, y ver en qué momento nos encontramos para poder generar esos intercambios. Sí sería muy, muy interesante el poderlo hacer. Muy bien. Juan Claudio, ¿tú qué opinas de la experiencia de Marisela? No, bueno, me parece claro ya de tiempo hace que el teatro pues sí es una herramienta no solamente útil, sino necesaria en las escuelas. Pasa que, en efecto, digamos, como está acotada la intervención y tiene una función que trasciende el marco escolar, ¿verdad?, porque forma parte de una investigación, lo cierto es que al momento de empezar a trabajar con niños y niñas mediante el teatro, en efecto, en un principio articula una comunidad dentro del grupo, digamos, y rompe ciertas barreras, horizontaliza las relaciones, pero al momento siguiente, cuando los alumnos y alumnas empiezan a volcar en el teatro sus propias problemáticas, sus propias vivencias, sus propias experiencias, el teatro es cuando pasa de lo útil a lo necesario, pero al mismo tiempo se convierte en un peligro, en un riesgo social, porque el teatro pues siempre es contestatario en un sentido o en otro, en un nivel o en otro.
digamos, en una figuración o en otra. Pero lo que ocurrió en Inglaterra, que comentaba yo, que tuvieron que prohibir los métodos teatrales de enseñanza en las escuelas, obedecía no a que quieren tanto a Shakespeare que solo pueden usar a Shakespeare y solo en las clases de oratoria, no, respondía al hecho de que los alumnos de Caldwell Cook y de Finlay Johnson pues, se volvían pues, muy críticos, muy, digamos, propensos a la acción política, ¿no? Y eso, pues, en cierto sentido es lo que la escuela, por más que queramos creer lo contrario, está destinada a contener, a opacar, ¿verdad? Ahí es de mejor y cada vez más, ¿no? Si tenemos hijos en escuelas, yo me doy cuenta de que las escuelas cada vez se lavan más las manos de una serie de funciones que antes cubría la escuela, pedagógicas, no tanto educativas, no tanto didácticas. Claro, la situación jurídica, el abuso, los acosos, ha vuelto la cosa muy peliaguda, ¿verdad? Apenas no se puede tener contacto con el niño, si llora hay que dejarlo llorar, es decir, se media, ¿verdad? Pero hay un riesgo que también los docentes y las instituciones prefieren evitar, y entonces cualquier problema llévelo con el psicólogo, en fin, ¿no? Problemas que se resolverían desde luego en un taller de teatro, ¿verdad? Pero que se resolverían no en el sentido terapéutico, sino en el sentido político de acción, y ese sentido pues la institución la compromete, ¿no? Entonces siempre me parece que esa lucha, no solo del teatro, sino de las artes, por ganarse el lugar, no es solamente el asunto de que se les considere simplemente decorativas, sino que en el fondo se las considera peligrosas, riesgosas para el statu quo de los sistemas. Pero te felicito, se ve que estuvo... Gracias, maestra. Y justamente a partir del comentario de Juan Claudio, hay la continuación de la pregunta que le di anteriormente porque pasó cortada. O sea, Zaida Godoy pregunta, ¿hay posibilidad de que esos alumnos puedan ponerse en contacto con otras escuelas o comunidades dispuestos a compartir estas experiencias teatrales? Yo creo que sí, yo creo que el colegio, pues, en este sentido, las autoridades de la escuela estuvieron muy abiertas a la promoción de las artes, expresaron una necesidad del poderlo tener. Y sí sería interesante, ¿verdad? Que, bueno, ya ahora estos niños ya no están tan niños, ya estarán adolescentes, pero sí sería muy interesante el poder tener una reunión, un encuentro, sea virtual o no, y el poder expresarnos lo que ellos vivieron y después de este tiempo que ha sucedido. Sería un encuentro bien interesante. Muchísimas gracias a nuestros participantes. Cerramos esta mesa. Nos vemos a las 2:10 de la tarde. Gracias. Gracias.